Bien, después de tantas emociones, dispongámonos a recibir de Dios su palabra. Dispongamos nuestros corazones para escuchar su voz. En el libro de Ageo, os invito a que abráis vuestras Biblias en el libro de Ageo. Hoy el sermón basará en los versículos del capítulo 2, del 10 al 19. Vamos a hacer una oración y seguiremos con el mensaje. Señor, gracias por ti, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje del profeta Ageo. Pedimos, Señor, que por tu Espíritu tú lo hagas real en nuestras vidas en el día de hoy, que nos ayude, Señor, a aplicarlo en relevancia y en verdad a nuestras vidas, a nuestra realidad. Te ruego, Señor, que me des esa unción del Espíritu Santo para entregar tu palabra con poder, poder verbalizar lo que tú quieres que sea dicho y dicho en el poder del Espíritu. Y te ruego por cada uno de nosotros que estén esos oídos atentos a tu voz, esa mente predispuesta a entender y a recibir tu palabra y ese corazón, esa voluntad predispuesta a obedecerla. Te rogamos una vez más, Señor, que tú nos hables. En Cristo Jesús. Amén. Os traigo un llamado de parte de Dios al servicio. Ese es básicamente el mensaje que el profeta Ageo comunicó al pueblo de Dios en el segundo año del reinado del rey Darío. Y esto es lo que yo como pastor, en esta serie de predicaciones, justo al inicio del curso escolar o del curso eclesial, os traigo. Un llamado de parte de Dios al servicio. El último domingo de agosto inicié una serie de 3 sermones que hoy me dispongo a concluir. El primer sermón fue un llamado a servir a Dios con prioridad. El segundo fue un llamado a servirle con esfuerzo y esperanza. Y este tercero va a ser un llamado de Dios a servirle con santidad. En los 2 sermones anteriores os compartí que el Señor había puesto en mi corazón aplicar los mensajes del profeta Ageo a la realidad y situación eclesial, tanto de Viladecans como de nuestro contexto en general. En el primer mensaje consistió en ese llamado de parte de Dios a servirle con prioridad, en el que Dios nos pedía que reconsideráramos el revisar nuestras prioridades. Se nos exhortaba a llevar a cabo una seria y profunda reflexión interior sobre nuestro proceder, sobre nuestro actuar, para finalmente hacernos un llamado radical a servirle con prioridad. Dios, a través del profeta Ageo, les hizo ver al pueblo en su día que estaban viviendo en medio de una frustración e insatisfacción personal, ya que estaban dedicando mucho tiempo y esfuerzo en sus cosas, en sus trabajos, en sus prioridades, pero no estaban obteniendo el fruto de tanto trabajo, y eso les frustraba, les dejaba insatisfechos. Ellos pensaban que era una cuestión de meteorología, esa meteorología que les era adversa, y por eso no recogían el fruto esperado, la bendición esperada. Pero Dios, a través del profeta Ageo, les hace ver que no es una cuestión de cambio climático, sino una cuestión de cambio de prioridades. Habían alterado tanto sus prioridades que por ello no estaban experimentando la bendición de Dios. Y es por eso que Ageo les tiene que hacer un llamado a la reflexión, a que mediten sobre sus caminos, a que se den cuenta de que esa insatisfacción personal que estaban experimentando
era fruto de su falta de servicio y de compromiso, y que, por tanto, les hacía ese llamado radical a servir a Dios con prioridad. Ellos, al igual que muchos de nosotros hoy en día, esgrimían como excusa la falta de tiempo para justificar su falta de servicio, su falta de compromiso. Ellos decían que no era tiempo para reconstruir el templo, que el tiempo lo tenían que invertir en sus trabajos, en sus casas, en sus cuestiones personales. Y Dios, ante esa argumentación, les tiene que decir, en palabras vulgares, ¿no os da vergüenza? ¿No os da vergüenza que mi casa, el templo, esté desolado mientras vuestras casas están artesonadas? Es el término que utiliza, es decir, llenas de lujos y de recursos. Y por tanto les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. El segundo mensaje consistía en un llamado de parte de Dios a servirle con esfuerzo y con esperanza. Mirad, no había pasado ni un mes de que el pueblo de Dios respondiera de forma positiva a ese llamado a servirle, y por tanto reprendieran la reconstrucción del templo, que el profeta ve que hay un nuevo problema, que de nuevo los ánimos decaen. La nueva problemática era la crítica y el desánimo. Las obras de reconstrucción justo habían empezado, no hacía ni un mes. Por tanto, no había tiempo para haber hecho mucho, para avanzar mucho, pero sí se había avanzado lo suficiente en los cimientos para que uno se diera cuenta que lo que estaban reconstruyendo nada iba a tener que ver con ese templo glorioso, magnífico, que en su día construyó Salomón y que los babilónicos pues destruyeron. Los judíos que aún vivían, que habían conocido el primer templo, según el capítulo 2, decían: ¿qué ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria, y cómo la veis ahora? No es nada delante de vuestros ojos. Os recordaréis que, emulando estas palabras, el domingo pasado, o hace 2 domingos, yo las contextualizaba en base a una conversación ficticia, pero que bien se pudiera haber dado en realidad. Yo os decía que alguien me dijo: ay, Ricard, si hubieras conocido la iglesia cuando yo era más joven que ahora, entonces sí que la iglesia estaba avivada, llena de gente, de jóvenes, de niños, se hacían un sinfín de actividades, etcétera, etcétera, etcétera. En este segundo mensaje, Ageo lo que hace es invitarnos a que hagamos una doble mirada. Una primera mirada a la realidad, a la cruda realidad del presente, y se nos llama a servir en medio de esa realidad con esfuerzo, a no desfallecer en el servicio. Y nos hace una segunda mirada, nos obliga a hacer una segunda mirada, y una mirada al futuro, a lo que está por venir. Y se nos pide que no solo sirvamos con esfuerzo, sino además con esperanza, sabiendo que lo mejor está por llegar. En ese segundo sermón vimos un principio espiritual de suma importancia, que contra el desánimo y la crítica no hay mejor remedio que seguir trabajando, que seguir esforzándose, estando convencido de que Dios está con nosotros, que su Espíritu está en medio de aquellos que le sirven con prioridad, con esfuerzo y con esperanza. Dios, hoy, ante nuestra realidad, bien conocéis nuestra realidad, ante esa realidad que vivimos en medio de una gran sequía espiritual, en una sociedad que realmente ha dado la espalda a Dios, en la que
cuesta mucho ver resultados. En lo que vemos y experimentamos es rechazo y más rechazo. El Señor nos sigue exhortando a no desanimarnos, a no caer en la crítica, porque eso destruye, no construye. Nos invita a trabajar, a seguir trabajando con ahínco, con firmeza, con fortaleza, más que nunca, si cabe, porque solo mediante ese esfuerzo, ese trabajo, esa esperanza en el obrar de Dios, es que será posible que esta nuestra realidad sea transformada para su gloria y su honra. Pero el libro de Ageo no acaba con este segundo mensaje. Hay un tercer y último mensaje. Habían pasado 2 meses desde que el pueblo respondiera de forma positiva tanto al primer mensaje, a servirle con prioridad, como al segundo, al de servirle con esperanza y esfuerzo. Pero Ageo, después de 1 mes, tiene que hacerles un nuevo llamado. El pueblo había vuelto a bajar la guardia, volvía a flaquear y dejaba de servir en el templo. Leamos lo que le dice el profeta al pueblo en Ageo, capítulo 2, versículos del 10 al 19. Lo primero que hace es fecharlo, ponerlo en contexto. Esto es 1 mes después del segundo sermón. Dice: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocase alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes de que se ponga la piedra sobre la piedra en el templo del Señor. Antes de que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Veían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, con toda la obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo han florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Mirad, el versículo 14 que os acabo de leer deja ver de forma clara cuál es el problema desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Para Ageo el problema volvía a estar claro. No era un problema de prioridades, no era un problema de desánimo o de crítica, sino que era un problema de falta de santidad. Había una falta de santidad en las vidas de aquellos israelitas, lo cual les impedía servir, y el poco servicio que hacían, dice el Señor, que era inmundo. A Dios no le satisfacía. Y es por ello que el profeta lanza un último mensaje a servir a Dios con santidad.
santifícalos, Señor. Estas fueron las palabras que el mismo Señor Jesús pronunció en esa oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, antes de ir al Getsemaní y después a la cruz. Jesús, en esa oración sacerdotal, además de pedir que fuéramos uno como Él y el Padre son uno, además de pedir que nos guardara del mal y del maligno, pidió que fuéramos santos. La santidad es una de las grandes demandas de Dios a su pueblo. El tema de la santidad, por general, suele provocar a nosotros dos tipos de reacciones: de agrado y de inquietud. La santidad nos agrada cuando va dirigida a Dios y nos inquieta cuando va dirigida hacia nosotros. Nos agrada pensar en la santidad de Dios, nos agrada cantar sobre la santidad de Dios, lo acabamos de hacer hace un momento. Nos agrada, como dice el salmista, contemplar la hermosura de la santidad de Dios. Pero nos inquietamos profundamente cuando se nos dice que hemos de ser santos. ¿Por qué? ¿Por qué nos ocurre tal cosa? Creo que básicamente por dos razones. Primera, porque la santidad es un tema que nos supera a cada uno de nosotros. Y segundo, porque creo que tenemos conceptos erróneos de la santidad que no nos invitan a desearla. En primer lugar, como digo, la santidad es un tema que nos supera, que nos viene grande. Aunque sabemos que la palabra de Dios nos declara santos, no nos lo acabamos de creer. Nos cuesta creernos que esa es nuestra verdadera naturaleza. Aunque sabemos que aquellos que somos de Dios, Dios nos pide que lo seamos. Y sabemos además que aquello que Dios pide, lo pide porque sabe que se lo podemos dar. Cuando en la palabra se nos dice que seamos santos como Él es santo y que lo seamos en toda nuestra manera de vivir, la verdad es que no nos lo acabamos de creer. No acabamos de estar convencidos de que nosotros podamos vivir santamente en un mundo tan corrupto como el nuestro. En segundo lugar, la santidad nos incomoda porque tenemos algunos conceptos erróneos acerca también de la santidad. Creemos, o el enemigo de nuestras almas ha logrado convencernos que eso de la santidad es tremendamente aburrido. Que siendo santos no nos lo vamos a pasar bien. Creemos, o el enemigo de nuestras almas nos ha convencido de que la santidad es represiva, que la santidad consiste en un sinfín de nos. No hagas, no mires, no toques. Teniendo esta perspectiva tan negativa de la santidad, es normal que este asunto nos incomode y que nos ponga un tanto nerviosos cuando se nos dice y se nos habla acerca de nuestra necesidad de ser santos. Pero queridos, a pesar de que el tema nos pueda incomodar, el Señor no renuncia a tener una iglesia limpia, santa y pura. Y por ello es que sigue demandando en el día de hoy santidad a su pueblo. Y es por eso, precisamente por ello, que Ageo da este tercer mensaje a su pueblo, un mensaje en el que exige santidad. Os decía un momento que el versículo 14 deja claro cuál es el problema. En esta ocasión no es un problema de prioridades, no es un problema de desánimo, el problema profundo es el tema de la santidad, de cómo se estaba trabajando. Y es por ello que, para que el pueblo reflexione, sea impactado sobre este tema,
es que Ageo les pone dos ejemplos basados en su realidad cotidiana, algo que a nosotros nos viene un poco lejos, pero en su realidad cotidiana sí que era pertinente. El primer ejemplo lo encontramos en el versículo 12, y dice allí, si alguno llevare carne santificada en su falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y los sacerdotes, los expertos del tema, dijeron no. La enseñanza aquí es que aquello que es santo no santifica necesariamente aquello que es inmundo. La segunda ilustración la encontramos en el siguiente versículo, en el 13. Si un inmundo, a causa de su cuerpo muerto, tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y la respuesta es sí, será inmunda. La enseñanza aquí es que aquello que es inmundo, que no es santo, contamina aquello que sí que es santo. Ageo, poniéndoles ejemplo sobre la ley de los sacrificios que ellos debían de guardar, que ellos conocían bien, les hace ver que el pecado tiene mayor poder contaminante que la buena influencia que pueda tener la santidad. El pasaje de Ageo nos está diciendo a todos nosotros que si bien es cierto que una conducta santa dentro de la congregación tiene un efecto positivo, el pecado, aunque sea en menor dosis que la santidad, tiene un mayor poder destructivo. Y esto es muy serio. Tal es ese poder que incluso puede hacer desaparecer el efecto positivo de la conducta santa de un pequeño grupo de hermanos. ¿Qué razón tiene también ese dicho popular que dice que una sola manzana podrida es capaz de afectar a todo el cesto? La situación del pueblo de Israel en esos momentos era que un pequeño remanente, un pequeño parte del pueblo, pues seguía con su compromiso fiel, seguía sirviendo, seguía respaldando todas las obras de reconstrucción del templo, pero la gran mayoría de los demás pues se habían vuelto otra vez a sus prioridades, a sus antiguas cosas, a lo suyo, a priorizar lo suyo antes que las cosas de Dios. Pero eso sí, seguían ofreciendo culto, seguían ofreciendo sacrificios, habían dejado de servir, pero querían seguir con su religión, querían seguir con su culto. Y Ageo les dice que esta actitud delante del Señor es inmunda. El Señor no se conforma con el ritual, Él quiere integridad, no quiere ritualismo, no quiere tradición. Dios siempre ha estado interesado en la santidad de su pueblo. El tema de la santidad para Dios siempre ha sido prioritario, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tanto es así que cuando la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, surge una situación de pecado en medio del pueblo, Dios actúa de una forma tremendamente contundente. Me estoy refiriendo a la historia de Ananías y Zafira, allí en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Si fuéramos al libro de los Hechos y viéramos y nos fijamos a partir del capítulo 2, que es cuando nace la iglesia, vemos que hay un crecer continuo de la iglesia. Constantemente la iglesia va creciendo. Y si llegamos al final del capítulo 4, antes de llegar al capítulo 5, lo que nos llama la atención
no puede ser solo ese crecimiento espectacular que experimentaba la Iglesia, sino que un día dice que se convierte en 3.000, otros 5.000, y que la Iglesia no paraba de crecer. Y termina el capítulo diciendo: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y dice, y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pero llegamos al capítulo 5 y nos encontramos que la cosa cambia en el capítulo 5. Hasta llegar ahí todo iba bien, pero el capítulo 5 comienza con un significativo pero. Así empieza, con un pero. La idea de ese pero es que Lucas quiere decirnos: mirad, la Iglesia funcionaba bien hasta aquí, iba creciendo de forma espectacular, pero llegó un momento en que sucedió algo que podía afectar seriamente al crecimiento, no solo numérico, sino también cualitativo y cuantitativo de la Iglesia. ¿Qué es lo que sucedió? Pues sucedió que el pecado se introdujo dentro de la Iglesia. Ananías y Safira quisieron aparentar ser más espirituales y generosos de lo que de verdad eran. Y en vez de decir la verdad de que habían vendido su propiedad, por tanto, y que daban una parte significativamente a la Iglesia y que otra se la quedaban ellos y que con eso no hubiera pasado nada, pues decidieron actuar de otra manera, motivados seguramente por la reacción y la buena acogida que tuvo la acción de Bernabé, que versículos antes se nos dice en el capítulo 4 que él había vendido la heredad, todo lo que tenía, y que todo lo entregó a la Iglesia. Es evidente que Ananías y Safira quisieron tener el mismo reconocimiento que Bernabé, pero sin hacer lo mismo que Bernabé. Esto es, Ananías y Safira sirvieron a la Iglesia, sí, pero con manos manchadas por el pecado. Y ese servicio a los ojos de Dios fue inmundo. Todos conocemos cuál fue la reacción de Dios, una reacción fulminante. Y todos nosotros damos gracias a Dios de que ahora Él haya decidido no actuar igual, porque si actuara igual, ninguno de nosotros estaríamos hoy posiblemente aquí. Pero me gustaría que nos fijáramos, que nos diéramos cuenta en cuál fue el resultado que se produjo cuando la santidad fue de nuevo restaurada y restablecida en la Iglesia. Si miráis allí en Hechos capítulo 5, versículo 11, nos dice que vino temor sobre toda la Iglesia. La Iglesia volvió a temer a Dios, se dio cuenta de que estaba tratando con un Dios santo que demandaba santidad de sus hijos. Versículo 12 nos dice que la Iglesia siguió estando unida. Si el pecado hubiera quedado encubierto, este hubiera afectado necesariamente a la unidad de la Iglesia. Tarde o temprano el pecado de Ananías y Safira habría salido a la luz y esto hubiera afectado a la armonía entre los hermanos. Pero la actitud, la actividad de Dios en pro de la santidad promovió de nuevo la unidad, porque donde hay santidad hay unidad. El versículo 13 nos dice que la Iglesia seguía teniendo buena reputación. Lo que había hecho Dios en la Iglesia era público y notorio, y eso afectó tanto adentro como afuera. Y el resultado es que el pueblo de Dios o el pueblo de alrededor, pues alababa grandemente, tenía favor. Y dice el versículo 14 que la iglesia seguía creciendo. Dios restableció la santidad y la Iglesia siguió creciendo tanto cualitativamente como cuantitativamente.
Dios es pues un Dios santo que demanda santidad en su iglesia. El pasaje de esta mañana del profeta Ageo se nos enseña algo muy importante y que todos deberíamos tener muy presente. Que sí, que Dios se complace en que le sirvamos, pero se complace mucho más en que le sirvamos de forma santa, íntegra. Cuando su pueblo le ofrece un culto basado en la obediencia, Él se goza grandemente en ello. Cuando el pueblo ofrece culto basado en una realidad y espiritual, Dios se complace en ello. Pero cuando se limita a venir a la iglesia el domingo porque toca, esta actitud, por duro que os pueda parecer, es algo que no agrada para nada al Señor. Pasajes como el Salmo 40, versículos 6 y 7, o pasajes como en 1 Samuel 15, 22, refuerzan esta verdad. Dice allí la palabra: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Se pregunta el profeta: ¿se complace el Señor en tanto holocausto, en tantas víctimas, como en que se ofrezcan obediencia a las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los graneros. Lamentablemente nos ha tocado vivir una época compleja, difícil para el Evangelio. Una época en que ciertamente todos vivimos en medio de una sociedad estresada y todos vamos estresados. Estamos sumamente ocupados. Empezamos ahora las actividades y uno está ya agobiado, estresado con tantas cosas, todo inicia. Al menos a mí ya me empieza a estresar, ¿no? Y muchos podemos caer en la trampa de creer que limitando nuestra vida espiritual al domingo, pues eso ya está bien, ya es suficiente. Alguno puede pensar que con venir el domingo, como digo yo, a misa de 11 o a misa de 12, pues ya está bien, ¿no? Pero, queridos, lamento deciros que no, que a los ojos de Dios no es suficiente. Dios demanda mucho más de nosotros. Dios no se conforma con un culto de adoración basado en formas, en tradiciones. Él quiere que esté respaldado por una vida de compromiso y de santidad. Nuestro Dios no es un Dios de fachadas, no es un Dios de tradiciones. Él busca lo profundo de nuestro corazón y es por ello que nos sigue pidiendo y exhortando, y es relevante la exhortación que encontramos en 1 de Pedro cuando se nos dice: sed santos, porque yo soy santo, y sedlo en toda vuestra manera de vivir. Es por ello que Ageo vuelve a hacer ese último llamado a la reflexión, versículos 15 y 18. En tan solo 4 versículos, por 3 veces, exhorta el profeta a reflexionar. Reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en vuestra vida, lo que está haciendo y cuáles son los resultados. Reflexionar hasta 3 veces. Y si en el primer capítulo Dios les exhortaba a meditar sobre sus caminos, sobre lo que estaba ocurriendo en sus vidas, que trabajaban pero no recibían y estaban insatisfechos, ahora Dios les invita a meditar en sus corazones. Les invita a echar un vistazo a su vida interior, a examinarse dentro de sí mismo y a ver cómo estaban sus vidas delante de Dios, por 3 veces. Pienso que nosotros hemos de aplicar esa exhortación a nuestras vidas y que haríamos muy bien de hacer caso a esa triple invitación o hacer caso a esa hermosa invitación que encontramos en el Salmo 139 al final, cuando es el salmista el que le pide a Dios, y eso debería salir de nosotros, y decirle a Dios: examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mirad, de todo el tercer mensaje de Ageo, el versículo que más me gusta porque más me impacta es el versículo 19, es con el que el mensaje acaba. Porque allí se nos permite ver que Dios está dispuesto a bendecir a su pueblo si éste responde positivamente a servirle con prioridad, con esperanza y con santidad. Pregunta Dios en el versículo 19, ¿no está aún la simiente en el granero? Y la respuesta es sí. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo han florecido todavía. No tenéis ni idea de lo que va a pasar. Mas desde este día os bendeciré, dice el Señor. Nuestro Dios no desea castigar a la Iglesia, sino todo lo contrario. Él quiere bendecirla, como quería bendecir al pueblo de Israel. Y es por ello que les dice, bien, aún no habéis hecho nada, la semilla está en el granero, los frutos, los árboles frutales no han dado, pero yo me comprometo a bendeciros si vosotros respondéis positivamente a servirme con prioridad, con esperanza, con esfuerzo y con santidad. Aunque en esta ocasión, en el capítulo 2, al final, el libro no menciona explícitamente que ante este tercer mensaje el pueblo de Dios responde de forma positiva, como sí que lo hizo en los otros dos mensajes, creo que hay suficientes evidencias dentro del libro y dentro también del libro de Esdras para ver que sí, que el pueblo de Dios en Ageo pues respondió de forma positivamente a ese tercer mensaje y se dispuso a renovar el templo y lo acabaron, como vimos la semana pasada, hicieron incluso una gran fiesta de dedicación. Me dispongo a concluir esta trilogía de mensajes sobre el libro de Ageo, y soy de la opinión que nuestro Dios nos ha estado hablando a lo largo de estos 3 mensajes de una forma clara y diáfana a través del profeta Ageo. Y delante del Señor estoy convencido de que Él nos está pidiendo a la iglesia de Viladecans, en medio de nuestro contexto, de nuestra realidad, que le sirvamos con prioridad, con esfuerzo, con esperanza y con santidad. Que no demos lugar ni a la crítica ni al desánimo, que eso destruye, que no construye. He de deciros además que tengo la profunda convicción, basada en el texto que hemos leído, que Dios quiere bendecir a nuestra iglesia. Y estoy convencido de que Dios quiere que, al igual que la primera iglesia en Jerusalén, seamos una iglesia unida, seamos una iglesia que teme a Dios, seamos una iglesia que crece tanto numéricamente como cualitativamente, una iglesia que tiene buena reputación en su entorno con los de afuera. Pero para que esto sea una realidad en nuestra iglesia y en nuestras vidas, pasa necesariamente por dar una respuesta positiva al llamado de Dios a servirle, y a servirle con prioridad, con esfuerzo, con esperanza y con santidad. Yo, al igual que el profeta Ageo, como su vocero, como vocero de parte de Dios hoy para la Iglesia, os tengo que decir y me tengo que decir, meditemos sobre nuestros caminos, sobre nuestro proceder. Meditemos sobre nuestro corazón, sobre nuestra relación con Dios. Escuchemos la voz de Dios que nos llama al servicio, que nos llama al compromiso,
ahora que iniciamos este nuevo curso eclesial, y que le sirvamos con prioridad, con esfuerzo, con esperanza y también con santidad. Estoy convencido que Dios quiere que cada uno en esta mañana nos preguntemos: ¿queremos renovar nuestro compromiso de servir a Dios en esos 3 parámetros: prioridad, esperanza, santidad? Yo creo que la verdadera pregunta no es si queremos, porque yo diría que de querer queremos. La cuestión es si lo haremos. La cuestión es si pagaremos el precio de hacerlo, porque el querer, sí, pero ¿lo haremos? Mi ruego, mi oración a Dios es que sí, que no solo queramos, sino que demos el paso de acción. Prioridad, esperanza y santidad son 3 elementos indispensables para nuestro servicio a Dios. Quiera Dios que estas 3 características estén muy presentes en el día de hoy en nuestra iglesia, estén muy presentes en este inicio del nuevo curso escolar, y que Dios bendiga a su iglesia y que Dios bendiga también la exposición de su palabra en este momento. Amén. Amén. Oramos. Señor, hemos abierto tu palabra, la hemos abierto en el libro de Ageo. Allí nos hemos encontrado, Señor, un llamado claro y diáfano al servicio. Tú quieres que te sirvamos, algo que no es nada nuevo para nosotros, pero tú también pones tus exigencias en ese servicio. No quieres un servicio de cualquier manera. Tú quieres ser el número 1, y no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Todos sabemos en la lista de prioridades, si nos preguntan a quién tenemos que poner primero, pero una cosa es lo que decimos y a veces otra es la que hacemos. Señor, como hicieron tu pueblo en Israel en ese momento, muchos esgrimimos nuestra falta de tiempo, nuestro estrés, nuestras muchas cosas para no servirte. Y tú lo tienes claro, no es un problema de tiempo, es un problema de prioridades. Señor, también es cierto que la realidad es la que es. Nuestra iglesia es pequeña, tiene pocos recursos, vivimos en un contexto muy complejo, muy complicado. Hay argumentos, Señor, de sobras para el desánimo. Incluso algunos podrían tener argumentos para la crítica. Señor, líbranos de esos pecados. Líbranos de caer en el desánimo y en la crítica, y ayúdanos a esforzarnos por ti y a servirte con esa esperanza de ese futuro esplendoroso que nos tienes preparados. Y sobre todas las cosas, Señor, no permitas que nuestras manos estén manchadas, que lo que te ofrezcamos sea inmundo y que tú no te agrade. Ayúdanos a servirte con integridad, con fidelidad. Y tú, en tu tiempo, darás crecimiento, darás bendición. Señor, ayúdanos a responder de forma positiva a esta tu palabra para tu iglesia hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.